Bien, ¿qué tal, señores ingenieros de la Universidad de las Américas? A ver, ¿qué les parece el papel tapiz? ¿Conocen a la cantante? ¿Quién conoce a la cantante? Ya, a ver, mire, este tutorial que estamos, o que estoy preparando justamente en conjunto con otros tutoriales, más que todo es para la parte de algoritmos. Eh, si bien es cierto, yo ya conozco la parte de algoritmos, la parte de programación, trabajo en eso. Me gusta también compartir un poco pues, los conocimientos y bueno, pues, de alguna forma ayudarles para que también ustedes puedan aprender un poco más la parte de programación, que es bastante entretenida, bastante divertida, pero que en un principio tiene un poco su parte compleja. No niego que en un principio mayormente algunos de estos elementos son complejos o se ven complejos, pero a la larga pues se van comprendiendo, se van entendiendo mucho mejor. Bien, entonces vamos a comenzar con una PPT para ver la parte de fundamentos, un poco la parte teórica y de ahí ya hay otro video que también vamos a revisar ya la parte práctica en conjunto con otros ejercicios que por ahí les voy a pasar para que más o menos vayan practicando, trabajando un poco los temas que el profesor está desarrollando en clase. ¿No? De repente no he entrado mucho en la parte teórica, pero bueno, vamos a ser un poco breves. Realmente tampoco no voy a entrar en muchos detalles, pero si bien es cierto, pues voy a preparar otra serie de videos un poco más genérica para hacer mención de varias cosas que no voy a tocar de repente acá. Más que todo por el tiempo y por el tema de centrarme más en la parte del curso, lo que se está viendo realmente. No quiero adelantar tampoco cosas, ni tampoco quiero pues o sea, presentar cosas que no se está llevando todavía, que de repente más adelante recién lo van a ver. ¿Ya? Sí, algunos conceptos, algunas partes básicas. A ver, entonces vamos a poner acá la presentación. Ajá. Vamos a cambiar esto. Bien, fundamentos de programación. Eh, conocemos algunos conceptos básicos que ya había mencionado el profesor en la clase principal, en la primera clase que tuvimos, concepto de algoritmo más que todo, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de, de los cursos de programación. O sea, lo que nosotros vamos a aprender es a manejar este tema, ¿no? Algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Dice, por definición, es una secuencia de pasos lógicos, me lo he escrito ahí, pero una secuencia de pasos lógicos ordenados con los cuales le damos solución a un problema determinado. O sea, por definición, el algoritmo es una secuencia de pasos organizada de manera secuencial, de manera finita, o sea, debe tener un término, un fin, y esto nos da la solución a un problema, dicen, ¿no? Un problema determinado. O sea, en sí el algoritmo es eso, es bastante práctico la definición. Nos da solución a un problema y para poder dar la solución a un problema debemos generar una secuencia de pasos determinada. ¿No? Por ejemplo, yendo a la parte digamos, típica de lo que todos hacemos de repente para poder llegar desde el trabajo, desde la casa, ¿no? Hacia la universidad, desarrollamos una serie de pasos, una serie de actividades. Si sales de tu casa, bueno, pues te aseas primero, sales de tu casa, tomas tu lunch, no sé, sales, vas al paradero, tomas, no sé, uno o dos carros y de ahí pues llegas hasta tu destino, ¿no? Entras, marcas tu ingreso a la universidad y de ahí vas a tu salón. O sea, esos son pasos, ¿no? Eso es una secuencia organizada. O sea, vas detallando punto por punto de lo que vas haciendo. Claro, tampoco sin llegar al extremo de ser muy específico tampoco. O sea, no te vas a poner a contar los pasos que das, pero es algo así más o menos, ¿no? O sea, es algo detallado de lo que tú haces. Si sales de tu trabajo, bueno, pues si sales de tu trabajo, marcarás tu salida del trabajo, y
irás hacia el paradero, tomarás una combi, un micro, no sé, un taxi, etcétera, y de ahí llegas igual a la universidad, marcas tu entrada en la universidad y de ahí te diriges a tu salón, de acuerdo a un curso que le toque. Entonces, esos son pasos organizados y tienen un fin, ¿no? Porque se supone que el fin, en este caso, en el ejemplo, es llegar a la universidad y recibir tu clase. ¿Sí? Entonces, para nosotros eso es un algoritmo. Ahora, si eso lo llevamos a la parte de computación, a la parte informática, ya pues tendríamos la definición por parte del aspecto, digamos, de aplicaciones o sistemas, ¿no? La creación de programas que se desarrollan con el objetivo de facilitar una tarea o una actividad para las personas. Una tarea determinada, un cálculo matemático, un proceso, algo que normalmente lo haces de manera manual, lo harías de manera automatizada a través de una computadora. Pero para lograr ese proceso o para lograr ese fin, debes hacer una secuencia de algoritmos. O sea, lo que tú haces manualmente lo estás transfiriendo a la computadora. Y lo que haces manualmente lo haces según una serie de pasos. Entonces, para que la computadora pueda entenderlo, también tienes que indicarle esa serie de pasos. Bien, eso sería en resumen pues un algoritmo. Ahora, los algoritmos tienen ciertas características, ciertos elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Habíamos dicho que todo algoritmo debe ser debe tener un fin, ¿no? Pero bueno, principalmente vamos a comenzar con el primer punto, que todo algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. O sea, preciso, ¿por qué? Porque debes indicar cada acción que realizas para poder llegar al objetivo. Como te decía en un principio, tampoco debes exagerar, pero sí debes indicar los pasos eh, que desarrollas para poder lograr la solución del problema, ¿no? Entonces por eso debe ser preciso, dice, no debes omitir nada. Sin llegar a exagerar, pero no debes omitir nada, ¿no? Entonces, otro de las características es que también el algoritmo debe estar definido, dice. O sea, definido ¿por qué? Porque si tú sigues el algoritmo, dice, dos o más veces, el resultado de este algoritmo debe ser el mismo. O sea, no quiere decir que tú vas a hacer un algoritmo que va a obtener resultados diferentes en cada momento que lo ejecutes. Siempre debes obtener el mismo resultado. Si vas a hacer una suma de dos números, obviamente pues debes obtener el resultado de la suma de esos dos números. No vas a obtener la multiplicación ni la división si se trata de una suma, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta esos casos, esos elementos. Es una característica de un algoritmo también indicar de que este algoritmo debe ser finito, o sea, debe tener una serie de pasos, pero debe llegar a un fin. No puede existir un algoritmo que sea pues, infinito, sino entonces nunca llegas a resolver el problema. Esos tres elementos forman parte de las características de los algoritmos. Todo algoritmo debe cumplir estos tres puntos. Si un algoritmo no cumple esos tres puntos, entonces hay algo mal en ese algoritmo. Bien, entonces es bastante sencillo. Otra de las cosas por las cuales nosotros debemos también tener en cuenta es que todo algoritmo pasa por una serie de etapas. Y estas etapas ya las conocemos porque las hemos visto en los ejercicios que el profesor nos ha dejado. Entonces, cada vez que hacemos un ejercicio, un ejercicio él siempre ponía, ¿no?, entrada, proceso, salida. O sea, estas son las etapas de un algoritmo. Todo algoritmo pasa por ellos. Una entrada, o sea, tú le entregas elementos o datos a la aplicación, al algoritmo. El algoritmo lo que hace con esos elementos es procesarlos, ¿no? Proceso. Internamente genera un proceso de todos los elementos que tú le has otorgado. Y luego de ese proceso lo que va a hacer es la emisión de una salida, o sea, va a arrojar elementos que forman parte del proceso de todos esos datos que tú le entregaste. Y esa salida la hace a través pues, de una pantalla, a través de múltiples elementos. Entonces, todo algoritmo debe cumplir con estos tres elementos. Estas son sus etapas: su entrada, su proceso y su salida. Es bastante sencillo entender esa parte. Asimismo, los algoritmos entonces pues son elementos lógicos, son procesos, son secuencias lógicas
Y estos algoritmos pues cuentan con ciertas herramientas que se usan para poder graficar estos procesos. ¿Cuáles son las herramientas que se usan en algoritmos? Tenemos los diagramas de flujo, como se ve acá en la gráfica, ¿no? Este es un diagrama de flujo, por ejemplo, dice la lámpara no funciona. Si no funciona, esta es la pregunta, o este es el problema, ¿no? Si no funciona, ¿qué pasa? Viene por acá y pregunta, ¿está enchufada? Si está enchufada, ya, entonces viene por acá, sí, valor verdadero. Si no está enchufada, viene por este otro lado. Y si no está enchufada, te dice enchúfala y ahí termina tu algoritmo, ¿no? Porque ya dio con el resultado. Pero si sí está enchufada, o sea, si está enchufada la lámpara, entonces viene por otra pregunta. El foco está quemado, porque si no está funcionando, entonces quiere decir que al estar enchufada puede haber otra causa, que el foco esté quemado. Y si el foco está quemado, entonces la solución sería reemplazar el foco. Pero si no, entonces te va a decir como solución comprar una lámpara nueva. Estos son pasos, ¿ya? Estos son actividades. ¿Para qué? Para poder dar solución a un problema que vendría a ser que la lámpara no funcione. Es un caso, digamos, que se puede presentar en un momento determinado y esto es una solución, ¿no? Una secuencia de pasos. Ahora, esto viene a ser un diagrama de flujo. Se sigue la secuencia de pasos mediante figuras, mediante objetos que están enlazados por flechas y que siguen siempre una secuencia determinada. Luego tenemos los diagramas de Naxi-Schneiderman o diagrama de NS. Estos diagramas son diagramas más o menos similares a los de flujo, pero con la diferencia de que todo está encapsulado en un cuadro, ¿no? O sea, ya no hay flechas que los unan, sino todo está pegado. Y, y sí, también pues hay condiciones en donde pues, se representan como triángulos invertidos y los casos verdadero o falso. Como puedes ver acá, el inicio, las variables, la lectura de datos, el proceso que vendría a ser esta condición, si resulta verdadero, toma un camino de acciones y si resulta ser falso, toma otro camino de acciones. Al final, pues va a llegar a mostrar los resultados, sea cual sea el camino que toma, y terminará el algoritmo. Y por último tenemos pues el pseudocódigo, que es el lenguaje, el falso lenguaje que se le dice así. ¿Por qué? Porque está escrito en el idioma que cada persona conoce y es una secuencia de pasos que no utiliza pues elementos de un lenguaje de programación, sino que está definido en base al lenguaje propio de las personas. Como puedes ver ahí, todo está en español, dice inicio y fin, ¿no? Y entre ese inicio y ese fin está la secuencia de pasos que debe seguir para qué, para poder hacer una llamada telefónica. Dice, levante la bocina, espere el tono, marque el número, hable con la persona, cuelgue la bocina. Esos son los elementos que se encierran dentro de un pseudocódigo en todo caso, ¿no? Y, bueno, el pseudocódigo es lo más parecido al código fuente real, que es el que estamos manejando ahorita en lenguajes como Java. Por lo tanto, pues, para nosotros un algoritmo prácticamente viene a ser pues una secuencia de pasos organizada como se expresa pues en estas gráficas o en estos ejemplos. Bueno, tenemos otro ejemplo también donde se ve un problema y hay una secuencia de pasos donde te dicen, ¿no? Si hay un problema, no sé, pues lo resuelven los manuales, dicen, ¿no? Si lo resuelven, pues ya terminó ahí el algoritmo. Y si no, pues sigue otra secuencia de pasos, como dicen, en Google se encontró la solución, listas de correo, foros o chat que ayudaron. Sea cual sea de esos, si resuelven ser sí, siempre van al punto final, pero si resuelven ser no, siguen una cadena. Y por ahí pues llega, pues servicios remunerados resolvieron, dicen. O sea, prácticamente pues terminaste dándole el ejercicio o tu trabajo a otra persona para que lo pueda resolver. Y tuviste que pagarlo. Bien, entonces esto es un algoritmo, es una secuencia de pasos. Ahora, tenemos ahí el concepto de pseudocódigo, que es un poco un concepto así científico, más abocado a la parte tecnológica. Dice, en ciencias de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo o falso lenguaje es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo.
Dicho en castellano, como ya lo habíamos dicho hace un momento, es un falso lenguaje que describe las acciones que tú realizas para resolver un problema, pero las describe en el lenguaje propio de cada persona. No depende de los lenguajes de programación o no depende de la interacción con la computadora, porque el código lo puedes desarrollar en un papel, en una aplicación de repente, pues, editor, etcétera. O sea, hay varios elementos, varios programas de repente que puedan existir para desarrollar pseudocódigo, pero también pues es un lenguaje, digamos, propio, porque a la final lo puedes hasta hacer en un papel y no necesitas pues depender de la computadora para poder escribir un pseudocódigo. Esto por eso es de manera libre. Bien, y es así que este pseudocódigo tiene ciertos elementos que por ahí ya conocemos. Vemos por acá que hay un inicio y un fin. El inicio es el origen del pseudocódigo. El fin obviamente es el cierre del pseudocódigo, o sea, la solución del problema. Entre este inicio y este fin hay ciertos elementos que ya conocemos, como te decía hace un momento, y que forman parte de lo que es la entrada, hasta acá es la entrada, estos tres elementos de acá son la entrada, esto sería el proceso y esto sería la salida. Ahora, ¿por qué digo que esto es la entrada? Por ejemplo, en la entrada hay dos elementos principales, que son las variables y las constantes. Concepto de variables. Una variable ya se había mencionado en la clase, que es un elemento que se crea en memoria. Es un espacio de memoria. Una variable es un espacio de memoria. Estos espacios de memoria pueden contener información y se pueden crear de acuerdo a diferentes tipos de elementos, los cuales pueden ser numéricos o cadenas. Y si son numéricos, podrían ser pues reales o enteros, como ya habían visto en las clases, ¿no? O sea, mayormente estamos trabajando con reales, pero podrían ser de cualquiera de los dos casos. Podrían ser enteros o reales. Y si son cadenas, cadenas es texto nada más. ¿No? O sea, por esa parte no es algo normal. Pero ahora, si bien es cierto la variable es un espacio de memoria, la constante también es un espacio de memoria. ¿Y qué cosa es una constante? Es lo mismo, o sea, se puede decir que la constante también es un espacio de memoria, pero la diferencia con la variable es que la variable, como su mismo nombre indica, varía, o sea, cambia de valor. Si tú declaras una variable con un valor determinado en el principio de tu aplicación, esta variable puede terminar con otro valor. O sea, no siempre va a quedar con el mismo valor, por eso se llama variable. Sin embargo, la diferencia es que la constante eh, puede tener un valor desde el comienzo y con ese mismo valor termina. Tanto la variable como la constante son elementos que no viven eternamente, ¿no? O sea, se crean dentro de la aplicación, pero se crean cuando la aplicación inicia. Y cuando la aplicación termina, tanto la variable como la constante se destruye, o sea, desaparece. ¿Por qué? Porque forman parte de la memoria. Y la memoria RAM del computador es una memoria volátil. Simplemente existe mientras la máquina o el programa o el proceso que se está ejecutando existe, pero cuando deja de ejecutarse, esas variables o esas constantes simplemente desaparecen, no se destruyen. Bien, entonces toda variable que tú creas o toda constante que tú creas pasa por un proceso de lectura, porque una vez creadas, esas variables tienen que recibir un valor. ¿Y de quién reciben el valor? De los elementos que pueden formar parte de tu IDE, de tu diseño, ¿no? De las aplicaciones. Pueden ser de casillas de texto, de etiquetas, etcétera. Entonces, eso viene a ser la lectura. La lectura es capturar el valor de un elemento que forma parte de tu entorno y pasárselo a quién? A las variables o a las constantes. Por lo tanto, estos tres elementos forman parte de tu ingreso. A través de las variables constantes y la lectura de datos, tú estás ingresando elementos a tu computador o a tu aplicación. Y esos elementos pasan a ser procesados. Entonces ahí vienen las operaciones a efectuar, ¿no? Y luego de que se han hecho las operaciones necesarias, pasan a ser impresas, salida de datos. Y por último, pues ya termina con un fin o cierre de pseudocódigo. Dicho de otro modo y de repente, pues poniéndolo como un ejemplo, tenemos acá
un proceso que se llama número mayor. Esto vendría a ser más o menos el inicio, ¿no? El inicio es describir el problema, lo que tú tienes que encontrar o detectar. Este proceso se llama número mayor, ¿por qué? Porque a través de dos números, como te indica acá, número A, número B, debe determinar cuál de esos dos números es mayor. Entonces lo primero que hace es escribir, dice ingresa A, o sea, le solicita a la persona que ingrese un número, un primer número, y luego de que esa persona lo escribe, el pseudocódigo lo lee. Asimismo, ingresa el número 2 y procede a leerlo. Entonces todo esto es el ingreso, pero de ahí todavía va a ser el proceso. ¿De qué manera? Haciendo una pregunta, ¿no? Si el número A es mayor al número B, entonces lo que va a hacer es imprimir, y dice acá, escribir que A es el número mayor. ¿Por qué? Porque por lógica te está diciendo, ¿no? A mayor que B, entonces A es el mayor. Pero si no, o sea, si no se cumple esta condición, entonces automáticamente ¿quién va a ser mayor? Y termina el proceso. Ahora, el escribir no va afuera, ¿por qué? Porque el escribir está yendo dentro de cada condición, ¿no? Si se cumple o si no se cumple. Y ahí simplemente termina el proceso. Eso es un pseudocódigo, pero eso, como puedes ver, pues es algo que se expresa de manera lógica y en el idioma que nosotros hablamos. Por lo tanto, no depende de las características de cualquier lenguaje de programación que exista. No tenemos que escribirlo en inglés. Ahora, si bien es cierto, tú puedes notar acá puntos y comas, bueno, es parte de, la, de acostumbrarse de repente a ciertos aspectos del lenguaje de programación, pero no es necesario colocar pues los puntos y comas en un pseudocódigo. O sea, el pseudocódigo no lleva puntos y comas. ¿Bien? Es una forma nada más de expresarlo, pero no es obligatorio. Bien, aparte que pues, un pseudocódigo no se ejecuta normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo usual es escribir un pseudocódigo en papel. Sin embargo, hay ciertos programas que trabajan con pseudocódigos, como por ejemplo el PSI, ¿no? El PSI es un programa que trabaja con pseudocódigo y sí lo ejecuta, pues, si te muestra pues cuál sería el resultado en el caso de haberlo programado en un lenguaje determinado. Y también te muestra los diagramas de flujo y el diagrama de Nazi-Schneiderman, de Nazi-Schneiderman, que graficaría pues la representación de tu algoritmo o tu pseudocódigo que has creado. Es más que todo es la parte conceptual. Ahora, hay ciertos elementos que debemos tener en cuenta en el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque todo esto, realmente el curso no se está basando en crear algoritmos, perdón, pseudocódigos. Los pseudocódigos no los estamos creando nosotros dentro del curso de algoritmos que estamos llevando, sino que estamos yendo de frente a un lenguaje de programación y estamos acostumbrándonos al lenguaje de programación en un primer plano. Entonces, lo que vamos a ver va a ser enfrentarnos de frente al código fuente y a las características que tiene Java. Ahora, Java tiene ciertas características que hay que tener en cuenta bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, si voy a crear acá una diapositiva, por ejemplo, el lenguaje que nosotros estamos trabajando es el lenguaje Java. ¿Y qué cosa es Java? Java es un lenguaje de programación. Entonces ya nosotros también tenemos un concepto sobre lo que es un lenguaje de programación, ¿no? Es un conjunto de instrucciones organizadas que trabajan en conjunto con el computador y que se entienden con el lenguaje de máquina. O sea, prácticamente el lenguaje de programación es un intermedio entre el usuario o entre el programador y el lenguaje de máquina. ¿Por qué? Porque el lenguaje de máquina es un lenguaje basado en ceros y unos. Y el lenguaje de programación no trabaja en ceros y unos, trabaja en un código que mayormente está expresado en el idioma inglés. Entonces, este lenguaje de programación o cualquier otro lenguaje de programación nos sirve de intermediario ¿para qué? Para que cuando el programador maneje las instrucciones, esas instrucciones sean llevadas al procesador del computador y puedan ser leídas a través de ceros y unos, o sea, interpretadas. Para eso, pues todo lenguaje de programación maneja lo que se llaman pues los intérpretes, ¿no? Y existe una compilación de por medio para poder
llevar el código fuente a un código de bajo nivel, ¿no? Y llevarlo pues hacia el código máquina, que como te decía es un código basado en ceros y unos. Ahora, Java es un lenguaje bastante especial o bastante estricto. Es un lenguaje que, si bien es cierto, pues es sencillo hasta cierto punto, también tiene su parte compleja, pero hay que tener en cuenta bastante pues el tema de respetar ciertos elementos. Por ejemplo, en Java es importante tener en cuenta, vamos a poner acá, siempre, pongámoslo de esta forma, ¿no? Toda línea de código, toda línea de código debe llevar un punto y coma, un punto y coma, vamos a ponerlo así entre paréntesis, un punto y coma al final, para indicar el término de esa línea. O sea, por medio del punto y coma, lo que se conoce como un semicolon, ¿no? Es un estás indicando en Java y en los lenguajes similares a Java de que tú estás terminando una instrucción y de que lo que vas a hacer debajo o después de ese punto y coma ya es otra instrucción. Entonces, es por eso que siempre debes colocar el punto y coma y no olvidarte, ¿no? Porque si te olvidas un punto y coma ya falla toda tu aplicación, ¿no? Bastante tedioso a veces esos puntos. Otra de las cosas que hay que manejar o aprender a manejar en Java son las llaves, ¿ya? Pero eso todavía no lo estamos viendo, sin embargo sí es importante indicarlo. Mm, El inicio y el fin de toda estructura en Java se maneja por medio de llaves. Es decir, si yo abro una llave, la llave, en detalle, ¿cómo saco la llave? Acá está la llave. Ya me encontré. Llave abierta, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Inicio. Sin embargo, cuando yo cierro la llave, esto significa fin. ¿Entiendes? O sea, o me dejo entender como dice la profesora de lenguaje. A ver, mira, el inicio se marca a través de una llave abierta y el fin se marca a través de una llave cerrada. Entonces, cuando tú inicias una estructura en Java, tienes que ponerle una llave abierta para indicar que estás iniciando. Y cuando terminas esa estructura, tienes que terminarla con una llave cerrada. O sea, es más o menos algo como esto, ¿no? Si yo le quiero poner un ejemplo, vamos a poner acá. Bueno, de ahí lo vamos a ver porque para no interferir mucho en el proceso, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta eso. Ya ten en cuenta que toda secuencia o toda estructura que tú creas en Java siempre debe empezar con una llave abierta y terminar con una llave cerrada, lo cual simbolizan el inicio y el fin. Otra de las características de Java es que Java se diría que es case sensitive. O sea, ¿esto qué quiere decir? Significa que es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Esto significa entonces de que los nombres que tú colocas en Java, los nombres que tú le das a tus controles, los nombres que tú le das a tus métodos, a los elementos en Java, si los describes de manera, o sea, en mayúscula, entonces deben ser llamados del mismo modo. Pero si los escribes en minúsculas, deben ser llamados del mismo modo. Es como, por ejemplo, no sería lo mismo que yo dijera txt, por ejemplo, de número,
que dijera txt número o que dijera txt número. ¿Entiendes? O sea, estos tres de acá, a pesar que tú dices, que tú puedes pensar que dicen lo mismo, realmente para Java no es lo mismo. Este es un elemento, es otro. Para Java los tres elementos son totalmente diferentes desde el punto de vista de que no están siguiendo el, digamos, la mayúscula o no están respetando la mayúscula y la minúscula como debe ser, ¿no? O sea, este texto es uno, este es otro y este es otro más. Por eso es que el Java es sensitivo a la mayúscula y a la minúscula. Bien, eso hay que tener en cuenta. Esos son los elementos que forman parte del lenguaje de Java y que debemos tener bastante cuidado al momento de codificar. ¿Qué más? No sé, pues, hay varias cosas realmente, pero estas son las principales: el punto y coma, las llaves y la sensitividad a la mayúscula y a la minúscula son la parte esencial de toda programación en Java. ¿Ya? A veces se nos escapa pues un punto y coma y eh, después no sabemos pues qué puede haber pasado, ¿no? A veces cuando hay bastante código que escribimos, suele suceder ese tipo de cosas, que por ahí se nos puede escapar un punto y coma y después estamos pues rompiéndonos la cabeza buscando cuál puede ser el error por el cual no nos está saliendo nuestra aplicación. Y mayormente siempre las causas de esos errores son o los puntos y comas, o las llaves, o la mayúscula y la minúscula. Bien, entonces en el siguiente video lo que vamos a ver es ya una aplicación en Java a través del lenguaje, perdón, del editor, el editor NetBeans. Si bien es cierto, podemos usar cualquier editor que trabaje con Java. Bueno, en clase estamos trabajando con NetBeans y vamos a hacer ejemplos con respecto a ella. Bien, entonces espero que les sirva un poco la parte teórica. Voy a hacer otros videos un poco más genéricos, más generales sobre programación y ahí explicaré más a fondo pues algunos temas que no estoy explicando en esta parte. Bien, espero que les haya servido entonces y nos vemos en el otro video tutorial.